Imagina por un momento que tuvieras acceso al mejor inversionista del universo. Un experto que puede tomar muy poco y convertirlo en abundancia. Un experto que puede multiplicar comida, multiplicar aceite, multiplicar vino, multiplicar fuerzas, y también multiplicar recursos. Ese experto es Dios. La Biblia está llena de historias donde Dios toma lo poco que alguien tiene y lo convierte en mucho. Pero hay una condición que aparece una y otra vez en todas esas historias. Primero tienes que ponerlo en sus manos. Hoy vamos a descubrir algo poderoso. Si quieres que Dios multiplique tus finanzas, primero tienes que poner tus finanzas en las manos de Dios. Dios tiene un historial de multiplicación. Cuando analizamos la Biblia encontramos un patrón muy claro. Dios no solo da, Dios multiplica. No es casualidad que muchos de los milagros de Jesús tengan que ver con multiplicación. La multiplicación de los panes y los peces. La Biblia relata en Evangelio de Mateo capítulo 14 versículos de 13 al 21 uno de los milagros más conocidos. 5 panes. 2 peces. Nada más. Con eso, Jesús alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y lo más impresionante es que sobraron 12 canastas. Pero hay algo que muchas veces olvidamos. Jesús no creó los panes de la nada. Primero alguien tuvo que entregar lo poco que tenía. Ese pequeño almuerzo fue puesto en las manos de Jesús. Y cuando llegó a sus manos, se multiplicó. En Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo del 32 al 38, Jesús vuelve a hacer algo similar. Esta vez, 7 panes. Unos pocos peces. Resultado. 4,000 hombres alimentados, sin contar mujeres ni niños. Otra vez el mismo patrón. Primero alguien entrega lo que tiene. Después Dios lo multiplica. El primer milagro de Jesús también tiene que ver con multiplicación. Ocurrió en una boda en Caná. La historia está en Evangelio de Juan capítulo 2 versículos del 1 al 11. En medio de la celebración ocurre algo terrible para esa cultura. Se acabó el vino. Era una vergüenza enorme para la familia. Pero entonces María le dice a los sirvientes: hagan todo lo que Él les diga. Jesús pide llenar 6 tinajas con agua. Agua. Nada especial. Pero cuando esa agua quedó bajo la autoridad de Jesús, se transformó en el mejor vino de la fiesta. Otra vez vemos el mismo principio. Dios toma algo ordinario y lo convierte en algo extraordinario. Si te está gustando el contenido hasta aquí, te pido que me regales un like manita arriba y te suscribas al canal para poder llegar a más personas. Ahora vamos a regresarnos a la historia del Antiguo Testamento, tiempo en que Dios tenía los mismos principios, multiplicación. Uno de los casos más poderosos sobre finanzas lo encontramos allá. La historia aparece en Segundo Libro de los Reyes capítulo 4 versículos del 1 al 7. En un lugar llamado Serepta una viuda estaba en una situación desesperada. Su esposo había muerto. Tenía deudas. Y los acreedores querían llevarse a sus hijos como esclavos. Entonces el profeta le hace una pregunta muy interesante. ¿Qué tienes en tu casa? Ella responde: solo un poco de aceite. Solo eso. Nada más. Pero ese pequeño aceite fue puesto en manos de Dios a través de la obediencia. El profeta le dijo: pide vasijas prestadas. Muchas vasijas. No pocas. Y comienza a llenar las vasijas con el aceite. Y ocurrió algo impresionante. El aceite no dejó de fluir. Mientras había recipientes, el aceite se multiplicaba, hasta que ya no hubo más vasijas. Y el profeta le dijo algo clave: vende el aceite, paga tu deuda y vive de lo que quede. Dios no solo resolvió su problema financiero, le dio prosperidad. Pero, la multiplicación de Dios no es solo material. También ocurre en las batallas de la vida. En libro del Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 13, el pueblo de Israel estaba peleando contra Amalec. Mientras Moisés mantenía las manos levantadas, Israel prevalecía. Pero cuando bajaba las manos, el enemigo avanzaba. Entonces Aarón y Ger sostuvieron los brazos de Moisés. Y el resultado fue que Israel ganó la batalla. Dios multiplicó las fuerzas de su pueblo. Esto nos enseña algo profundo. Cuando dependemos de Dios, nuestras fuerzas se multiplican. Todas estas historias revelan el mismo principio espiritual.
Dios multiplica lo que ponemos en sus manos. Si no entregas nada, no hay nada que multiplicar. Pero cuando entregas algo, Dios puede hacer lo imposible. Por eso la Biblia enseña principios financieros espirituales muy claros. Dar. En Evangelio de Lucas capítulo 6 versículo 38 Jesús dijo: Den, y se les dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Dar no es perder. Dar es sembrar. En libro de Proverbios capítulo 19 versículos 17 dice: El que se apiada del pobre presta al Señor, y Él le recompensará. Cuando ayudas a otros, Dios lo toma como un préstamo que Él mismo pagará. Tal vez hoy dices: no tengo mucho. Pero eso mismo dijeron el niño de los panes, la viuda del aceite, los sirvientes de la boda. El pueblo de Israel ya no tenía fuerzas. Y aún así, Dios multiplicó. Dios no necesita mucho. Solo necesita lo que estás dispuesto a poner en sus manos. Algo queda claro después de ver todas estas historias en la Biblia. Es que Dios es experto en multiplicar. Multiplicó panes. Multiplicó peces. Multiplicó vino. Multiplicó aceite. Multiplicó fuerzas en medio de una batalla. Y eso nos revela un principio espiritual que muchas personas pasan por alto. Dios no solo bendice. Dios multiplica. Pero también vemos algo muy importante en cada historia. En ninguna de ellas Dios multiplicó lo que estaba guardado. Siempre multiplicó lo que alguien puso en sus manos. El niño entregó sus panes. La viuda entregó su aceite. Los sirvientes llenaron las tinajas. Moisés levantó las manos. Siempre hubo un acto de fe primero. Y tal vez hoy tú estás viendo este video y estás pensando: pero yo no tengo mucho. Tal vez sientes que tus finanzas son pequeñas. Tal vez sientes que tu salario no alcanza. Tal vez sientes que lo que tienes es demasiado poco. Pero recuerda algo muy importante. Dios nunca ha necesitado mucho para hacer milagros. A Dios le basta un poco. Un poco de aceite. Un poco de pan. Un poco de fe. Y ese poco, en las manos correctas, se convierte en mucho. El problema muchas veces no es que Dios no quiera bendecir nuestras finanzas. El problema es que muchas veces nunca las ponemos en sus manos. Queremos que Dios bendiga nuestro dinero, pero nunca lo honramos con él. Queremos prosperidad, pero nunca sembramos. Queremos abundancia, pero vivimos aferrados a lo poco que tenemos. Y el reino de Dios funciona de manera diferente. En el mundo te enseñan: guarda todo lo que puedas. Pero el principio de Dios es otro. Siembra. Y cosecharás. Cuando das, estás sembrando. Cuando ofrendas, estás sembrando. Cuando ayudas, estás sembrando. Y toda semilla tiene algo en común. No produce nada mientras está guardada. Solo produce cuando se siembra. Por eso cuando pones tus finanzas en manos de Dios, no estás perdiendo dinero. Estás plantando semillas en el terreno correcto. Y Dios ha demostrado a lo largo de toda la Biblia que cuando algo llega a sus manos, lo multiplica. Tal vez no de la manera que esperas. Tal vez no en el tiempo que imaginas. Pero Dios siempre honra a los que confían en Él. Y hoy quiero dejarte con esta reflexión poderosa. Tal vez no puedes controlar cuánto ganas. Pero sí puedes decidir qué haces con lo que tienes. Puedes elegir vivir con miedo, o puedes elegir vivir con fe. Puedes elegir guardar todo, o puedes elegir sembrar. Puedes elegir depender solo de tu esfuerzo, o puedes poner tus finanzas en manos del Dios que multiplica lo imposible. Así que hoy quiero hacerte una pregunta muy directa. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios ya puso en tus manos? Porque cuando decides honrar a Dios con tus recursos, cuando decides ayudar, cuando decides sembrar, cuando decides confiar, entonces le estás entregando a Dios algo con lo que Él puede trabajar. Y cuando algo llega a las manos de Dios, la historia demuestra que las cosas cambian. Lo pequeño se vuelve grande. Lo escaso se vuelve abundante. Lo insuficiente se vuelve milagro. Porque cuando Dios toca algo, lo multiplica. Si te gustó el contenido, te pido que me regales un like y te suscribas a mi canal para poder llegar a más personas. Nos vemos en el próximo video.